Hablábamos que llegó la primavera y nos adelantamos con la enfermera botánica con las florcitas que vamos a ver qué podíamos encontrar de beneficios en torno a las flores que ya se presentan en la primavera. Pero la primavera para muchos es sinónimo de alergias y precisamente Natalia Aguilera, la enfermera botánica, nos trae alguna de las cosas que podemos bajar la intensidad de estas alergias porque ya se siente en el aire. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Muy contenta de estar aquí junto a ustedes y sí, está potente. Está potente la primavera. Bueno, lamentablemente es cierto que nosotros nos rodeamos también de muchos árboles que producen este tipo de alergia, como son los famosos plátanos orientales, por ejemplo, que se han colocado mucho de manera urbana. Entonces, de esta manera, bueno, hemos crecido también haciéndonos sensibles al polen, está también poco contacto con la naturaleza también. Sí, muchas ciudades. Muchas ciudades, sí. Este ritmo de vida que nosotros hemos tenido, la verdad es que nos ha hipersensibilizado, digamos, a lo que está, digamos, en la naturaleza. Pero para eso también la misma naturaleza nos entrega alternativas para poder, ¿cierto?, paliar en alguna medida esta respuesta del cuerpo, ¿cierto?, que es una forma también de defenderse. Natalia, yo tengo una consulta, porque muchas veces hablamos de alergia y claro, inmediatamente se nos viene la congestión nasal, el goteo molesto ahí, los ojitos llorosos. Pero estamos hablando que esto nos ayuda a controlar estas alergias o, por ejemplo, de repente que, no sé, una ronchita y esas cositas también. También, claro, Mira. también. Sí, también hay alternativas dentro de la naturaleza. Por ejemplo, mira, acá tengo dos parientes que la verdad que yo sé que los han visto, ya, ahí están, miren. Acá, por ejemplo, esta es una mal llamada maleza, ya, sí, la he visto. Que normalmente crece en las veredas porque nosotros lamentablemente no le damos espacio, porque no nos damos el tiempo tampoco de conocerla. Entonces este es el famoso llantén, para los más estudiosos que sé que también ven los capítulos, planta agua mayor, ¿ya? Y acá tenemos, vamos a decir que es un primo hermano también, que es la famosa siete venas. Ah, yo pensé que era la misma pero más chiquitita, no, es otra. Claro, es como la misma pero más chiquitita, es una versión más pequeña, por eso yo digo que es como un primo, digamos. Pero no es como la versión juvenil de este, no es que esta hay que... Eso, no es la versión juvenil, ya. exacto. Sí, pues cambia las vetitas. Po. Cambia, y esta es mucho más delgada, el llantén sí, es mucho más grueso. Ya, para que ustedes hagan siempre una diferencia. No los encontré con la parte donde tiene las semillas, porque por ejemplo el llantén tiene un vástago súper largo, ya que vamos a decir que por ejemplo un símil de esto, ya que está lleno de semillas, lleno desde la base prácticamente hasta arriba, lleno de semillas. En cambio, las siete venas ya tiene un vástago, ¿cierto?, que solamente en la punta tiene las semillas. Ah, mira. Oye, y por la parte de trasera se nota más la diferencia y del frente se nota más parecida. Sí. Y claro, y ahí pueden contar, por ejemplo, las famosas venitas detrás, eso, ahí detrás, se cuentan las siete venas. Y por eso es llamado de esa manera. Contando las venitas. Sí, claro. No. Yo me acuerdo que tú decías que el llantén servía para la tos. Por ejemplo, sí. Exacto. Algo me va quedando, sí, algo me va sí, quedando. Sí. Y si se dan cuenta, hay plantas que las vamos repitiendo. ¿Por qué? Porque como les he dicho en todos los capítulos, cada planta en sí es una farmacia completa. Entonces nosotros tendemos a asociar, por ejemplo, llantén cicatrizante. Y no lo dejamos simplemente en ese casillero mental, vamos a decir, ¿cierto? Sí, y es una manera más fácil para nosotros reconocer si están plantas medicinales. Pero la verdad es que una planta la podemos dejar en varios casilleros. Y por eso de pronto vamos repitiendo muchas de estas para que de a poquito vayamos, ¿cierto?, sacando ese conocimiento, ¿cierto?, y vayamos integrando también de que una planta nos sirve para muchas dolencias. Entonces, ¿qué podríamos hacer si estamos con un cuadro alérgico? Ya, cuadro alérgico. El llantén y las siete venas es una de las plantas, pero de las mejores que yo he conocido. Mira. Para tratar, por ejemplo, las rinitis, cuando son de componente alérgico, cuando tenemos resfríos, o sea, no resfríos, sino que estos estornudos. Sí. Ya, estos estornudos que tienen, digamos, origen alérgico. O cuando tenemos también esta tos, muchas veces viene una tos, una picazón. Claro. Aquí como que uno se hace, aquí sí, no pasa. Sí, exacto. O también la sinusitis. Sí. ¿Ya? Entonces, todos estos componentes que son, digamos, propios de las estaciones de primavera, ya, acompañarlas con agüitas, por ejemplo, podemos hacer infusión. Tú tomas el llantén, ya, lo lavas, ¿cierto? Idealmente, acuérdate, los tiempos lunares de los cuales siempre hablamos, a fin ¿cierto? de mes se nos viene. Ahora, ¿cierto? Se viene la temporada de recolección de todas las partes aéreas, ya, ideal.
Entonces, lava tu hojita de llantén o de 7 venas, ¿ya? Y pruébate testeando. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas hojas, ¿cierto?, tú vas a necesitar. Depende de cada persona, de la resistencia que puede tener a ciertos medicamentos, también antihistamínicos. Claro. Si es que ha consumido, a lo mejor lleva muchos años consumiendo antihistamínicos. Pues ya no toman. Entonces, claro, pasa que normalmente los antihistamínicos, ¿cierto?, son muy útiles porque nos rescatan, ¿cierto?, de todo este tipo de malestares, ¿cierto?, propios de las alergias, pero también nos causan cierto tipo de tolerancia, que por varios meses utilizándolo ya después vemos que no nos surge el mismo efecto que al principio. Entonces, para eso es súper importante, al igual que los medicamentos, ir cambiando también de algunos tipos de plantas antihistamínicas, ¿ya? Entonces, prueba un año con llantén, por ejemplo, ¿cierto?, o con 7 venas. Una recomendación, no sé si, o cómo se puede hacer, porque ya sabemos que se viene la temporada de alergia y yo siempre estoy con la garganta. Tomo antes, estoy con el cuadro alérgico, sabes que hoy día amanecí súper mal, voy a agarrar todo el llantén, las 7 y voy a, como en caso, claro, en SOS, porque muchas personas esperan que lleguen los síntomas. Y claro, bueno, lo que señalamos que también la naturaleza y todo lo que hay con la herbolaria nos permite estar prevenidos. Sí, no, súper. Eso se llama integrar todos los capítulos y condensarlos en uno, porque la verdad es que hemos hablado sobre eso en muchas instancias y nosotros tenemos muy interiorizado de que las plantas medicinales las tenemos que utilizar, por ejemplo, solo cuando estamos en enfermedad, y es algo totalmente, digamos, dentro de un contexto actual, porque nuestros ancestros hacían consumo de plantas medicinales siempre, todos los días, no esperaban la enfermedad. Entonces, claro, podemos empezar a prepararnos y nosotros ya nos conocemos, ya sabemos que somos, ¿cierto?, sensibles a ciertas cosas, ¿cierto?, a ciertos alérgenos en el ambiente. Podemos empezar a prepararnos con, por ejemplo, este tipo de infusiones que podemos agregarnos en los jugos, ya para quienes se hacen batidos en la mañana, estos batidos detox verdes, claro que sí. Además es comestible, es comestible. Si tú le das un pequeño espacio en tu huerta, la cultivas como tal cual una selga, bueno, te aseguro que además tiene muchísimas más minerales, por ejemplo, que una selga que puedas comprar en un supermercado, ¿ya? Entonces, no te digo que te hagas una ensalada completa de llantén, pero puedes agregar, ¿cierto?, hacer el gesto, ¿cierto?, una lechuga. Incorporar de a poquitito en nuestro día a día, porque claro, señalaba el llantén y muchas veces es como ya, la hojita cicatrizante. Pero podemos tener la hojita para una ensaladita, exactamente, para una agüita. Exactamente, para una agüita. Entonces, ¿cuántas veces al día? En realidad se habla, digamos, siempre 3 veces al día, cada 8 horas, pero puede ser un poquito más. A lo mejor tú vas a necesitar 4 infusiones o 5, o puedes necesitar 1 o 2, ¿ya? Se trata de estandarizar esto en realidad para que para la gente sea mucho más fácil de poder entender, pero después cuando ya vas interiorizándote con el uso de las plantas medicinales, vas viendo de que de a poquito tú dices, y tú te vas sintiendo también, ¿ah? Uno va siendo, claro, más consciente de nuestro cuerpo. Normalmente estamos muy hacia afuera, las pantallas, ¿cierto?, todo. Entonces nos olvidamos de incluso sentir nuestras entrañitas, ¿ya? Y eso es en realidad súper importante y es un ejercicio que las plantas medicinales siempre nos invitan a realizar. Este lo encuentro más aroma. Tiene como más aroma a verde. Claro, sí. Este no es tanto, así como que una manera también para ir identificando estas plantas. Buen ejercicio ese, oler las plantas. Si tú, ¿cierto?, sabes la procedencia de la planta de la cual usted estás utilizando, que no está en una vereda, por ejemplo. Claro que yo confío en lo que trae la Nati. Que no está cerca de un perrito, por ejemplo. Puedes también probarla, ¿cierto?, echártela a la boca, masticarla. Mi abuelo, por ejemplo, y cómo yo llegué al mundo de las plantas medicinales, viene desde acá, viene desde el llantén. Mi abuelo, que es mi lado mapuche, ya viene desde un loft, digamos, que llamado Juan Pinoleo, en la comuna de Ercilla. ¿Ya? Y él traía mucho conocimiento herbario. Y bueno, antes los abuelos a uno no le enseñaban la verdad, ¿cierto? Ellos hacían. Claro, entonces yo en el agüita nomás. Exacto, claro. Y yo por muchos años lo vi masticando llantén. Muchos años, como lo hacen las ñañas, por ejemplo, en el norte, ¿cierto?, con la hoja de coca. Él lo que hacía era masticar llantén. ¿Y por qué lo hacía? Eso yo no lo entendía. Entonces uno más pequeña imita simplemente lo que hacen los abuelos, ¿cierto? Entonces, después de muchos años me fue enterando de que mi abuelo sufría de cáncer al estómago, ¿ya?
Entonces, una de las maneras en las cuales él sabía que podía aliviar los síntomas era a través de, por ejemplo, y ahora se hacen zumos de llantén, jarabes de llantén, porque el llantén también, ¿cierto?, tiene componentes que combaten, digamos, las células cancerígenas, que combaten la inflamación, provocan un recubrimiento también de la mucosa estomacal, y todo eso, bueno, él exento, digamos, de todos estos estudios que ahora uno solicita, ¿cierto?, aleatorizado, randomizado, qué sé yo. Ellos en realidad, por estos ensayos y error, por transmisión oral, ellos también lo conocían. Entonces, entender de que mi abuelo era capaz de poder sostener su enfermedad, una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer, y después ya una metástasis por muchos años, porque bueno, en ese contexto, ¿cierto?, la verdad es que muchas veces sin un adecuado diagnóstico temprano, solamente sosteniéndose con plantas, lo pudo hacer por muchos años, hasta que ya, bueno, llega un momento en que las plantas no son lo suficiente, claro, ¿cierto?, pero él lo pudo hacer por muchísimo tiempo, solamente sosteniéndose y estando apoyado, exacto, estando apoyado solo con llantén. Mira, importante ahí también lo que nos entrega el llantén para ir anotando en nuestra lista de las diversas plantas que nos va recomendando cada semana Natalia Aguilera, enfermera botánica. Esa es malva, ¿o no? Esta es la malva. Claro que sí, aromática, como ella sola. Hay personas que de pronto no les gusta tanto, ¿cierto? Conocida también para los más mateos, para los más ñoños, ya, como Pelargonium graveolens, es una planta que en general tiene este aroma, ¿cierto?, a limonado, dulzón, cítrico, ¿cierto? Sí. Cítrico, es una mezcla de aroma. Es rica en aceites esenciales, por eso huele mucho, ¿ya? Y cuando estamos, por ejemplo, con catarro, ya, cuando estamos con esta típica picazón de garganta, ayuda muchísimo, ya, para aliviar, ¿cierto?, esa sensación. Incluso cuando estamos con algún tipo de afta también en la boca, podemos hacer gárgara, ya. Se me olvidó mencionarles, antes que se me olvide, antes que vayamos más lejos del llantén. El llantén es una de las plantas que podemos utilizar para las alergias en la piel, ya, típicas, sí, de uso tópico. ¿Cómo se hace, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tomaste algún tipo de planta que te provocó alguna rash cutáneo, por ejemplo, que es un clásico, ya, o una dermatitis por contacto, machacas el llantén, ya. ¿Bote su juguito? Exacto, lo machacas ya fresco, la hoja fresca, y te la pones aquí, ¿cierto? ¿A dónde está? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Te lo colocas acá. Y después, ¿cierto?, lo puedes envolver, por ejemplo, en un pañito, ya, y te lo dejas ahí, ¿cierto?, unos 15 minutitos, y va a ver que rápidamente esto empieza a bajar. Mira, importante, que de repente uno anda con la ronchita, la cosa. Sí, claro. Exactamente, y ahora, ¿cierto?, la primavera, el tiempo está como para idearse el pastito, y después nos salimos del pastito y te salimos todos enganchados. La pierna de cada vez. Oye, sí. Entonces la malva nos sirve para todo lo que tiene que ver con esta... La garganta, sí, sinusitis también, cuando estamos con estados de bronquitis también nos ayuda. La malva, la verdad es que es maravillosa. Tenemos que aprender a reencontrarnos con estos aromas que de pronto uno lo asocia también con productos químicos, y eso es lo típico que a nosotros nos pasa. Entonces hay personas que dicen, no, a mí me carga el olor a malva porque me recuerda de pronto también otro tipo de aroma. Entonces de a poquito en realidad ir entendiendo que los aromas de la naturaleza son tremendamente sanadores en sí. Tiene además como unas pelucitas la malva. Es muy suave, y ella en realidad también nos dice a través de su textura, ya, que es demulcente, que es suavizante. Suavizante tanto por vía tópica, por ejemplo, en la piel, una agüita, ya, o cuando uno hace ingesta. ¿Ya? Mira, cuando uno hace ingesta, cuando está con esa tos, por ejemplo, típica, ¿cierto?, de la alergia. Oye, esa que no para, que llegas a quedar rojo tanto toser. Sí, que tienes la garganta irritada. Por ejemplo, las agüitas de este tipo de plantas, de todas las que vamos a hablar de manera lenta, ya, va a permitir, ¿cierto?, que también los principios activos vayan quedando en la mucosa orofaringe, ya, y provoquen, digamos, este recubrimiento natural. Me gusta. Me estoy tocando el pelo porque la ortiga. Yo lo relaciono siempre el champú de ortiga. Sí, claro, porque te veo muy interiorizado también, ¿cierto? Que la ortiga sirve para el crecimiento del cabello. Y sí, claro, efectivamente sirve para el crecimiento del cabello. Hay personas que son más, digamos, que les resulta más, y como pasa, digamos, en todo el mundo de las plantas, de los hongos, e incluso también de los fármacos. Sí, pues más recepción algunos que otros. Exactamente, sí, hay algunos que les funciona más el romero, y está como un poco lánguida ya porque la saqué hace un ratito atrás, y ella rápidamente empieza, digamos, a... Sí, pues se le pierde su vitalidad. Exactamente, su turgencia. Pero la verdad es que esta también es una de las plantas que nos acompaña de muy buena manera como un antihistamínico. No tiene olor, no tiene sabor, ya tiene estas pequeñas
espinita, ¿cierto?, que de la cual ella se sirve para poder protegerse, porque en realidad es una planta súper frágil. ¿Ya? Muy delicadita esta. Muy delicada y con una raíz súper pequeña que en realidad no cuesta nada poder sacarla y arrancarla, y es una manera en que la naturaleza también se defiende y ha aprendido a lo largo de miles de años, ¿cierto?, de poder protegerse. Esta es una de las plantas que podemos utilizar, por ejemplo, en los formatos que tú encuentres. Tinturas, por ejemplo, Ya. hay muchas ñañas que hacen tinturas madres, puedes utilizarla a través de infusiones. Tú hiciste la comida también la otra vez. También se puede escaldar, como se dice, ¿cierto?, dar un blanqueo. Una agüita caliente y después Exacto. al hielo para que cortar el Exacto, calor. para cortar el calor, para cortar la cocción, digamos. Entonces, una de las plantas que también es comestible, ya tremendamente medicinal, en el sur, por ejemplo, en algunas zonas donde no hay tanto, digamos, comercio, supermercado. Claro. Esta es una de las tantas plantas que se añaden normalmente a las comidas, ya a las sopas también, se le agrega ortiga, una sopita con ortiga, con napor. Mira, Entonces, una sopita no la había es una de las escuchado tantas eso. plantas que podemos nosotros también ir probando, ¿cierto? Porque es alimenticia, es una de las plantas que ayuda, por ejemplo, para las mujeres que sufran de anemia, por ejemplo, hombres también. Entonces podemos servirnos de ella, la verdad, en muchísimos formatos. Me recuerda a la lengua de un gato, con sus puntitas. Lo estoy viendo ahí su Sí, hay que tener pincho. cuidado. Sí, sí, lo voy a dejar aquí por nomás porque si no claro, puede andar tan roncha. cuando la recolecten, ya, cuando la recolecten, háganlo sin la raíz, ya, porque si la recolectan con la raíz, ya, y la dejan secar, como pasa a veces con nuestras plantas medicinales, que nosotros decimos, ya, la voy a recolectar completa y la voy a dejar secando. Claro. Ella se sigue defendiendo con sus espinitas. Y si tú te fijas Sí, ahora, está suavecita. está suavecita. Sí, pues uno le toca como pelucitas nomás, Exacto. como la malva. Pero si tú la recolectas completa con la raíz, Sigue. ella se sigue defendiendo. Sigue ahí manteniendo la Sí, energía. exactamente. Así que sin raíz, aparte para que siga creciendo también. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos llantén, siete venas, 7 venas, ortiga, malva. Nuestra siempre considerada... Siempre, que es un comodín en realidad y que sirve para todo. Ya aquí tenemos la caléndula, que el otro día la trajimos, ¿cierto? También en estado sin secar, acá la Claro, tenemos fresquita. seca, ¿ya? La caléndula o chinita, ¿cierto?, que crece en muchísimos territorios, una de las plantas que en realidad nos sirve, y ustedes seguramente la han visto en ungüentos, en aceites, en champú, ¿ya? Porque sirve incluso para las personas que sufren de psoriasis, por ejemplo, es muy utilizada. Dermatitis atópica también, ¿ya? Es una planta que es inmunorreguladora. Las cremitas, como estas brumas de repente que venden para el rostro. También, vienen con- sí. sí, vienen con caléndula. Sí. Y es porque, claro, la caléndula en realidad es una tremenda maestra, ¿ya? Y como que la mayoría, digamos, de las maestras que uno se va encontrando en la naturaleza son tremendamente humildes también. Crecen en la vereda, crecen... sencillas. Son muy sencillas, sí, tremendamente sabias, pero muy sencillas. Entonces ella en realidad cuando uno la cultiva y también cuando uno la va cosechando, ya aprovechen, porque en esta temporada ustedes pueden encontrar muchísimas caléndulas. Ya, muchísimas. Entonces la caléndula, cuando uno la empieza a cosechar, como la flor en sí es un órgano reproductor, ya, de las plantas, que lo que busca, ¿cierto?, es perpetuarse a través de la formación también de semillas en las flores. Claro. Si tú la recolectas, cada vez van a tener más flores y más flores, ya. Entonces en realidad es súper sabio recolectarla, ya, tomarla, porque si tú la Se dejas hacen ahí... bien también. Sí, si tú las dejas ahí, digamos, simplemente expresando las flores, en algún momento ella ya va a decir, bueno, mi tarea aquí ha concluido, entonces se va a empezar a secar tu calento, ¿ya? Y acá tenemos nuez moscada. Nuez moscada, sí. ¿Para qué nos sirve la nuez moscada? La nuez moscada, bueno, el clásico, estas semillas, ¿cierto?, que son utilizadas dentro de la cocina, ya, Sí, para pues. condimentar, para los tallarines, para la cola de mono. ¿Sabes qué? Por Yo encuentro- ejemplo. la nuez moscada a mí siempre la relaciona a lo dulce, pero sí he visto, por ejemplo, puré con nuez moscada y yo decía, Sí. no sé si lo voy a intentar, Sí, pero... sí, claro. ¿Qué beneficio nos trae esta chicuela con Bueno, olor a Navidad? Sí, la nuez moscada, bueno, que ahora la empezamos a utilizar o la empezamos a ver más por estas festividades que también, ¿cierto?, se nos vienen acercando, ya. Es una de las semillas, ¿cierto?, o especias también, que se utilizan tanto para bajar el azúcar, ya, dentro de las tantas beneficios que tiene la nuez moscada, como también para bajar, ¿cierto?, este aumento, ¿cierto?, de sensibilidad que nosotros tenemos, ¿cierto?, a algunos
menos alérgenos. Hay algunas personas que incluso utilizan un collar con nuez moscada, ¿ya? Para la maravilla. Para las alergias, por ejemplo, ¿ya? Entonces podemos incluir, por ejemplo, en nuestras agüitas, ¿ya? O nuestras comidas, ¿cierto? Desde la alimentación, en realidad, uno empieza a trabajar ya con las alergias. No es tan solo dejarle, ¿cierto?, el trabajo a las plantas medicinales. Si nosotros observamos también, por ejemplo, que hay ciertas... no sé, por ejemplo, alimentos procesados, ya, o a lo mejor harinas demasiado refinadas que nos van causando también aumento de mucosidad, también debiésemos de ir haciendo un trabajo en conjunto, ¿cierto? Y no tan solo dejar que las plantas hagan toda la tarea, ¿ya? Natalia, nuez moscada, una ralladura de nuez moscada. ¿Acá cómo la consumimos? Bueno, ya sea en alimentos que tradicionalmente rallado, pero por ejemplo si la dejo remojando en agüita, pienso, no sé, una agüita de canela con nuez moscada. Claro, puedes hacer, por ejemplo, una decocción, como se dice, ya colocas en tu teterita, a lo mejor que normalmente tú haces tus infusiones, tu tecito, ya puedes agregar, por ejemplo, manzanilla, caléndula, ya, y agregarle un poquito, una ralladura de nuez moscada. Igual con ralladura. Exacto, un gesto, ¿ya? Pero todas estas partes, ¿cierto? Todas estas... El polvito. Claro, estas, digamos, recursos, digamos, herbales que nosotros utilizamos como la semilla o las cortezas, que son más duras, normalmente les recomiendo que hagan una decocción. Es mucho más efectiva la extracción de los principios activos a través de la decocción. ¿Qué quiere decir eso? Que dejamos, ¿cierto?, en una teterita, hervir en fueguito bajo, ¿cierto? Unos 10-15 minutitos y después de eso dejamos enfriar y utilizamos. Que no se nos arrebate. Para finalizar, la manzanilla, que yo te señalaba y transparentaba que a mí la manzanilla como que yo siento el aroma y es como dolor de guatita inmediatamente. Aquí tenemos también otro comedín que hemos traído en muchísimos capítulos, la manzanilla flor, fíjense, ya que es la parte de la planta que tiene la mayor concentración de principios activos, de aceites esenciales. Y bueno, en general la manzanilla nosotros la utilizamos precisamente para todo, ¿cierto? Dolores de guatita, bajar el nervio, dormir un poquito. Insomnio, exactamente. Y también para los síntomas causados por las alergias, ¿ya? La manzanilla es una reina antiinflamatoria, ¿ya? Tanto de manera tópica como de manera interna. Sí, para el útero, generalmente por la ejemplo, manzanilla. Exactamente. Y es una de las plantas que en general también nosotros podemos darle de manera segura a nuestros niños, a nuestros adolescentes también, porque normalmente de pequeños ya en algún momento les hemos entregado una agüita de manzanilla. Entonces eso también es súper importante, saber que la planta que nosotros vamos a tomar, nosotros no somos alérgicos, por ejemplo, que no vaya a hacer interacción, de eso también les he recalcado con los medicamentos que he tomado. Fíjate si estás tomando medicamentos que no tengan interacción, cualquier tipo de planta de las cuales hemos hablado, ¿ya? Tenemos acá alternativa, entonces con la llegada de la primavera, donde la naturaleza también hace lo suyo, contribuye para apalear todos estos síntomas, y a través del Instagram ya recuperado la enfermera botánica podemos ir conociendo los productos que ofrecen, los talleres, porque se nos viene fúngicamente. Fúngicamente, sí, es un taller basado en evidencia sobre los distintos tipos de hongos que existen y cómo podemos utilizarlo de manera segura. ¿Ya? Eso principalmente. También tenemos el despertar de la curandera, que es un taller, todos son basados en evidencia y también dentro del uso ancestral, porque, bueno, normalmente uno va viendo con los años que los estudios van muy por detrás del uso ancestral, ¿ya? Y eso también me gusta reconocerlo, porque desde ahí también viene mi conocimiento. Ahí tenemos la alternativa para que vayan conociendo todo lo que ofrece la enfermera botánica a través de sus redes sociales, y ya nos estaremos viendo prontamente ahí con alguna temática que claramente también van llegando a través de redes sociales. Ahí te van comentando. He visto, hay muchas personas que dicen, te vi en TVU. Sí. Hay seguidores ahí también que se han ido de TVU al Instagram. Exactamente. Y de Instagram también a TVU. Así que yo siempre muy contenta de estar aquí con ustedes. Así que bueno, feliz yo, si me siguen invitando la próxima semana. Aquí nos veremos. Ahí nos estamos viendo. Nati, nuestra enfermera botánica que